Un cordial saludo para todos, me presento, mi nombre es Fabián Steven Niño Ojeda, estudiante de cuarto semestre del programa Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy les voy a hablar de un tema de su interés que viene siendo la normatividad en Colombia de la atención farmacéutica. Para ello es importante desplegarme a dos conceptos rápidamente. El primer concepto que viene siendo la atención farmacéutica y el segundo que es la asesoría farmacéutica. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el enfoque del farmacéutico? Bueno, si su enfoque viene siendo la atención farmacéutica, siempre el farmacéutico debe tener como objetivo promover el uso racional del medicamento en el paciente, para así darle una calidad de vida. En cambio, el farmacéutico cuyo enfoque va a ser la asesoría en farmacias, simplemente va a brindarle y asesorarle o darle información y recomendación sobre cómo debe tomarse el medicamento. Entonces, las características que debe tener la atención farmacéutica es crear una relación entre el farmacéutico y el paciente que nos permita dar una resolución a los problemas relacionados con los medicamentos. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, los componentes de evaluación del paciente, identificación de problemas relacionados con los medicamentos, planificación del tratamiento, que el paciente tenga un tratamiento individualizado, tener en cuenta que esto no lo va a realizar solo el farmacéutico, sino que va acompañado de la colaboración con otros profesionales de la salud. Es decir, que el farmacéutico debe tener en cuenta el historial clínico cuyo, con el que el paciente ya va a venir con él. Entonces, si el paciente llega con un dolor de cabeza y este dolor de cabeza es muy frecuente y ya tiene un historial clínico, el farmacéutico debe analizar e identificar los problemas relacionados para poderle brindar una solución y así planificar el tratamiento. Entonces, ¿qué incluye esto? ¿O qué incluye elaborar un plan de tratamiento individualizado? Que esto el farmacéutico pueda darle la dosis adecuada al paciente, con qué frecuencia debe administrarse el medicamento, por qué vía de administración debe consumir el medicamento y las medidas de seguimiento con las cuales el farmacéutico puede llevar una adecuada evaluación hacia su paciente. También el seguimiento del tratamiento es muy importante para el farmacéutico, ya que nos permite evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con el cual el paciente viene tomando frecuentemente y hacer, si es necesario, los ajustes eh, por si el tratamiento no ha funcionado, por si el tratamiento trajo algunos efectos colaterales o efectos adversos. También es importante tener en cuenta cuáles son esas características que definen al asesor en farmacia. Bueno, recordemos que el asesor en farmacia no va a dar un servicio puntual y un servicio personalizado como lo va a hacer el que atiende el enfoque de atención en farmacia. El asesor en farmacia simplemente se va a basar en la elaboración de un plan de cuidado individualizado. Es decir, que si un paciente llega a una droguería porque le duele la cabeza, el farmacéutico o el asesor en farmacia va a brindarle al paciente lo necesario. Por ejemplo, le va a brindar diferentes medicamentos para solventar o darle solución con el caso con el que venga el paciente. Entonces recordemos que este no puede realizar necesidades en relaciones previas al farmacéutico y al paciente. Él no va a crear ninguna relación, no va a tomar en cuenta el caso clínico del paciente, no va a tener en cuenta el historial clínico, ni tampoco simplemente su función va a ser venderle rápidamente el medicamento al paciente. Recordar que la atención farmacéutica es un servicio completamente personalizado y es una asesoría y la asesoría farmacéutica es un servicio despersonalizado. También es importante que la atención farmacéutica se va a centrar en la problemática, relacionadas con los medicamentos, es decir, qué efectos trajo el medicamento, qué dosis se tomó el paciente, con qué frecuencia, por qué vía de administración se tomó eso, para así mejorar la calidad de vida del paciente. En cambio, el asesor en farmacéutico no va a hacer eso, simplemente se va a enfocar en brindarle una solución al paciente. Luego nos desplazamos rápidamente a las funciones del servicio farmacéutico y la atención y asesoría farmacéutica. En esta vamos a tener en cuenta que, eh, bueno, vamos a tomar en cuenta la ley y los decretos 780 del 2000.
2016 y la ley 2200 del año 2003, que nos habla un poco acerca de cuál es la dispensación de los medicamentos que debe tener un atención farmacéutico y un asesor farmacéutico. Entonces, al momento de la dispensación de medicamentos, el farmacéutico debe verificar la prescripción médica y identificar los problemas relacionados con los medicamentos. Por ejemplo, es donde nos debimos a que el farmacéutico no va a actuar solo, sino va a tomar en cuenta a otros entes de la salud. En cambio, la asesoría en farmacia puede brindar información sobre el medicamento de venta libre, sus indicaciones y contradicciones y las precauciones que debe tener al momento de suministrar el medicamento. ¿Qué va a hacer el farmacéutico el farmacéutico cuyo enfoque es la atención en farmacia? Simplemente va a garantizar los medicamentos que sean de calidad y que se encuentren en buen estado de conservación. En cambio, el asesor en farmacia, el farmacéutico cuyo enfoque es el asesor en farmacia, puede recomendar al paciente cualquier tipo de medicamento más adecuado para su caso. Si él llegó con un dolor de cabeza, se le puede recomendar ibuprofeno, acetaminofén, lo que sea teniendo en cuenta teniendo en cuenta sus necesidades para así poderle brindar rápida solución. Luego encontramos en la parte de farmacovigilancia. Entonces, en la parte de farmacovigilancia vamos a tener en cuenta que la atención farmacéutica siempre le debe garantizar al paciente que sean los medicamentos de buena calidad y que se encuentren o bueno, que se pueda identificar y reportar la calidad de este medicamento, ¿no? Entonces, las reacciones adversas que tuvo este medicamento, cómo le fue al paciente con ese medicamento. En cambio, el asesor farmacéutico en esta parte de farmacovigilancia simplemente puede informarle al paciente los posibles efectos adversos que los medicamentos puede producirle. En la parte de la promoción del uso racional de medicamentos, es importante que el farmacéutico, cuyo enfoque va a ser la atención en farmacia, deba educar al paciente. ¿Por qué? Porque así le permite tener una precaución segura de cómo el paciente puede tomarse su dosificación del medicamento y así hacer buen uso adecuado de los medicamentos. Su vía de administración, en cómo debe conservar el medicamento, si lo debe conservar en la nevera, si no lo debe conservar en la nevera. En cambio, el asesor en farmacia simplemente va a brindar la información al paciente de cómo debe seguir las indicaciones médicas. Eh, Siguiendo con esto, rápidamente nos vamos a desplazar a lo que viene siendo los principios de los grupos de los pacientes. En este caso, es muy importante reconocer la gestión del servicio farmacéutico. Entonces, encontramos que hay diferentes tipos de pacientes, por ejemplo, pacientes de alto riesgo, pacientes de menor riesgo, gestión del servicio, eh, pacientes cuyos criterios son de necesidad, pacientes cuyos criterios son de oportunidad. Entonces, por ejemplo, los pacientes cuyos criterios de oportunidad siempre se van a priorizar porque pueden beneficiar la atención farmacéutica en un momento determinado. Por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas, vienen siendo todos los que vienen siendo los diabéticos, los hipertensos, las enfermedades pulmonares o obstructiva crónica, el asma, las personas con insuficiencia cardíaca, las personas con dislipidemia, las personas con artritis, también viene siendo a pacientes plurimedicados, que son los pacientes polimedicados que tienen que toman 5 más medicamentos o que tienen un mayor riesgo de sufrir problemas relacionados con los medicamentos, que pueden ser alérgicos. También encontramos a los pacientes con problemas de adherencia al tratamiento, que son aquellos pacientes cuyos medicamentos se les ha indicado no los toman, o también pacientes cuyo tienen un mayor riesgo de sufrir problemas relacionados con los medicamentos, pueden ser demasiados alérgicos. También encontramos a los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes, que no pueden acceder a esta información ni tampoco pueden tener un tratamiento adecuado, pues debido a la enfermedad la que tienen. También encontramos a los pacientes que pueden beneficiarse de la atención farmacéutica especializada, que significa que tiene que ser un químico farmacéutico quien le pueda generar el medicamento. Encontramos también a los pacientes
en situaciones de vulnerabilidad social, por ejemplo, a las personas mayores de edad, a las personas con discapacidad, a las personas con bajos ingresos, a las personas, por ejemplo, de población infantil o mujeres en embarazadas en periodos de lactancia. Estas dos últimas poblaciones son especialmente vulnerables porque son niños, porque la población infantil y tanto la población de lactancia se les debe garantizar una atención farmacéutica segura y eficaz para el tratamiento de su población, para ayudar a prevenir ciertos problemas relacionados con los medicamentos. Por ejemplo, la dosificación de un niño y la dosificación de una embarazada tienden a ser muy diferentes a la dosificación de una persona común y corriente. Ya por último, tenemos que tener en cuenta cuáles son estas nuevas tendencias de la atención farmacéutica que se están generando hoy en día, y estas nuevas tendencias van más relacionadas a lo que se refieren los cambios y los desarrollos farmacéuticos. ¿Qué es lo que se va con esto? Que la información del campo de farmacia se va a proporcionar de, de una importancia más segura. Por ejemplo, las políticas de salud, conforme van cambiando, se les van dando unas nuevas prácticas clínicas a los servicios farmacéuticos. Sus enfoques van a ser más innovadores y los servicios farmacéuticos van a adaptarse a esas necesidades cambiantes de los pacientes. También algunas tendencias de desarrollo de las tecnologías, por ejemplo, la integración de una práctica farmacéutica cuyo enfoque se va a centrar en el paciente a la hora de adherir un tratamiento, a la hora también de tener una optimización de la farmacoterapia. O sea, son gestiones que puede dar a promover una polifarmacia. También la política farmacéutica o la atención farmacéutica en entornos ambulatorios van a estar en constante cambio. También la colaboración con el interprofesionalismo en el cuidado del paciente, y otros aspectos muy relevantes que nos van a permitir como una calidad de atención y de resultados que de cierto modo ayudan al sistema general de salud, ya que van evolucionando en el campo de la farmacia. Bueno, muchísimas gracias por ver este video y espero les sea de completa utilidad.